Solo pasaron unos segundos después para que sintiera el peso de alguien más sobre mí. Primero fueron gritos. Y después gemidos de dolor. Los gritos de Nova y Reiner fueron silenciados en el instante en que ellas chocaron, amortiguando su caída usándome como almohada. Empecé a arrastrarme para evitar la presión. El golpe había sido tan fuerte que me había sacado el aire por unos segundos. ¿Qué demonios te sucede, Kian? Creo que me rompí la pierna. No siento nada. Esa es mi pierna, Nova. Ah. Ahora entiendo por qué no me dolía. Reiner dio un esfuerzo. Y se apartó de Nova. Nova se sujetaba con fuerza la cabeza. Y yo intentaba levantarme. ¿Están bien? Nova se llevó la mano a la boca. Y escuché cómo escupió. Cuando miramos en su dirección, observamos cómo en su mano, además de la saliva, había rastros de sangre y el trozo de su diente. ¿Esto responde tu pregunta? ¡Qué Eso es asco! asqueroso. Déjenme en paz. O me voy a encargar de igualar la situación. No fue con intención, Nova. No tenemos razones para pelear entre nosotras. Reiner ayudó a Nova a ponerse de pie. Y una vez ahí, empezaron a observar dónde estaban paradas. ¿En qué lugar estamos? ¿Quién era ese demente? No pude pensar en una respuesta para la primera pregunta, cuando Nova se acercó demasiado. Con cuidado. La aparté mientras buscaba las palabras adecuadas. Una vez que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad que nos envolvía, un rayo de luz me cegó brevemente. Cuando levanté la mirada en la misma dirección, logré distinguir las copas de los árboles que la bloqueaban. Aparentemente, estamos en un bosque. Gracias, Nadi. Por un momento había pensado que estábamos en el lago del pueblo. Necesito aprender ese nivel de sarcasmo. Sí, sí. Muy graciosa. Estoy hablando en serio. Yo también estoy hablando en serio. Deja de decir obviedades y responde la pregunta. Concuerdo. Tienes muchas explicaciones que dar. Nova y Reiner se quedaron en sus lugares, mirándome, expectantes a una explicación. ¿Prometen no enfadarse? No. Siempre y cuando digas la verdad. Eso nunca es bueno. No prometo nada. Quedamos en silencio unos segundos. Tropezaba con las palabras, tratando de encontrar la manera de abordar el tema. Kian es mi maestro. Y es probable que nos haya traído a las afueras de Montalio. Nova y Reiner cruzaron miradas. Nova parecía confundida. Reiner un tanto sorprendida. Nunca pensé que fueras tan refinada después de todo. Ahora entiendo por qué tenías una técnica tan pulida en nuestros enfrentamientos pasados. Aunque siento que un vagabundo no podría aportarte como maestro. Jódete. ¿Ese es el nombre de tu maestro? Y eso también explica de dónde sacaste esos modales. Ese tipo era bastante aterrador. Lamento mucho cualquier inconveniente que haya causado. Él no tiene prudencia para las cosas.
No pasa nada. Aunque eso sigue sin explicar el por qué seguimos aquí. Pues, la razón más probable es que Aquí estaban. no pude evitar dar un grito cuando sentí la presencia de Kian. Nova y Reiner se apartaron con fuerza, preparándose para atacar. Parece que todavía no lo hemos entendido. Tuve que detener a Nova y Reiner antes de que pudieran abalanzarse sobre Kian. Para este punto, estaban tan enfadadas que tuve que usar todas mis fuerzas para evitar que ellas pudieran llegar hasta él. Con un demonio. Detengan esta locura ahora. Me rompió un diente, Nari. Un maldito diente. ¿Piensas que lo vamos a tratar con cariño cuando este desgraciado acaba de secuestrarnos? Yo no lo llamaría de esa manera. Kian. ¿Por qué no te vas de aquí? Una vez que las cosas se calmen, iremos contigo. Yo no pienso ir a ningún lado. Kian. Por favor. Cruzamos miradas por un breve instante. Y solo en ese momento, Kian dio media vuelta y se sumergió en el bosque con la misma naturalidad de siempre. Para ser alumnas de una academia tan costosa. Se están comportando como unas salvajes. ¿Quién se ha creído este tipo para insultarnos? Créeme. No es tan insoportable una vez que lo conoces lo suficiente. Nunca creí que simpatizaras con ese tipo de personas. ¿Por qué no nos calmamos un poco antes de que pueda explicarles algo más? Nova y Reiner, como si hubieran vivido toda su vida siendo amigas, solo se miraron una a la otra, antes de asentir con lentitud. Yo me aparté mientras aclaraba mi garganta. De todas las personas que pudiste haber escogido como guía, ¿escogiste al que parece ser peor que tú? Ahora entiendo de dónde aprendiste a causar tantos problemas sin siquiera esforzarte. Bueno, ya entendí el punto. Suficiente. Bajé la voz al notar que estaba siendo agresiva. Yo era la última persona que podría juzgar su comportamiento. La manera en la que habían llegado a este sitio no era la mejor. Así que tenía que ser más amable. ¿Y pude usar un hechizo de transporte hasta aquí sin morir del cansancio? Increíble. Si dice que es tu maestro, ¿de dónde lo conoces? Bueno, fue después de... ¿Saben? No quiero hablar de eso. No lo sabía. No quise ser impertinente. Descuida. Regresando al tema. Él ha sido la persona que me ha ayudado a tener una vida después de eso. Aunque a veces parece que está un poco loco con las cosas que llega a proponer. ¿Él fue quien te hizo tener ese sueño? No. Él simplemente quiso mostrarlo como una manera de que el trabajo duro puede llevarte muy lejos. Pero si te soy sincera, las cosas se le salieron de control. Siento que su cara se me hace conocida de algún lado, aunque no logro recordar de dónde exactamente. Eso es algo que dicen bastante. Kian trabajó durante un tiempo como un alquimista real. Sin embargo, dejó todo eso antes de conocerme. Aunque no conozco las razones, sospecho que fue por culpa de un accidente. ¿Esa herida en su rostro? No. Parece una herida provocada por magia, en lugar de haber sido por algún compuesto. Yo no termino de conocerlo tan bien.
Hasta el día de hoy, hay cosas de las que se niega a hablar conmigo. Nari, ¿puedo hacerte una pregunta sin que te sientas ofendida? Nova dio un paso al frente. Su pregunta fue bastante respetuosa, que incluso Reiner y yo quedamos sorprendidas. Por supuesto. No te preocupes. Gracias. Hubo un breve momento de silencio incómodo. Nova parecía estar pensando demasiado, hasta que finalmente habló con un tono más bajo. ¿Cuál es tu relación con Kian? Levanté una ceja, claramente confundida. Creí que había sido clara en ese punto. Me refiero a que sí tienen un vínculo más profundo. ¿Son familia de alguna manera? Es cierto. Hablas de él como si fuera alguien muy ajeno a tu familia actual. Y no has mencionado nada sobre tener una conexión con tus verdaderos padres. Me quedé en silencio. Me sentía acorralada por el interrogatorio, y las palabras empezaban a faltarme. Sentía que hablar de esto era tocar una herida que ella creía cerrada desde hace mucho. Nova se acercó y puso su mano en mi hombro. Cuando levanté la mirada, ella me sonrió. Entiendo que este tema pueda resultar incómodo, pero creo que merecemos una explicación. Especialmente yo. No pude evitar soltar una risa cuando Nova arrojó a la maleza el trozo de su diente. ¡Qué puntería! Gracias. Tu pulso mejora bastante en las clases de escritura. De acuerdo. Me convenciste con eso. Kian y yo no compartimos lazos de sangre. Él simplemente fue la persona que me cuidó cuando perdí a mis padres. Y me ayudó a encontrar un sitio al cual pertenecer. Nova y Reiner levantaron una ceja al mismo tiempo. ¿Te ayudó sin pedir nada a cambio? Eso sí que es extraño. Nunca cuestiones el corazón de las personas. Es difícil creer en esas cosas hoy en día con este mundo. No conocía eso de ti, Nari. Ahora me siento mal por haberte llamado campesina cuando te conocí. Regresando al tema. Ahora que saben esto, quisiera pedirles un favor. La presión que sentía en este momento no era normal. Nova me miraba expectante. Reiner no parecía interesada, pero seguía prestando atención por educación. Había escuchado sobre las pruebas de aventureros, pero nunca creí tener la oportunidad de poder estar en una. Es realmente emocionante. Tienes expectativas muy altas si piensas que puedas tener una oportunidad contra los miles de candidatos que hay todos los años. Las plazas se extienden cada año, así que deberíamos de tener una buena probabilidad de entrar si alguna de nosotras logra clasificar. ¿Dijiste, nosotras? Reiner respondió al instante. Parecía ofendida por la inclusión que Nova le dio. Sí. Sobre eso. Lamento lo inoportuno que puede llegar a sonar. Pero Kian está aferrado a la posibilidad de que tú también puedas formar parte de mi equipo. Reiner soltó una pequeña carcajada al entender por dónde estaba yendo la conversación. Pero al notar que ambas permanecimos en silencio, su sonrisa se desvaneció al instante. Oh,
Si están hablando en serio, Nari no es muy sociable que digamos. Así que es una posibilidad. Gracias por ayudarme. Estoy siendo realista sobre nuestra situación. Es repentino. Pero no tengo muchas opciones. Usualmente, para la prueba necesito a 2 personas como un mínimo para incrementar mis posibilidades de clasificar. Reiner me miró en silencio. No parecía muy convencida de la idea. digamos que por casualidades del destino, terminó por aceptar. No seas tan cruel. Solo es un pequeño favor. ¿Quieres entrar al maldito campeonato? Eso ni siquiera es un favor pequeño. No es como lo pintan. Las medidas de la federación han hecho que sea más seguro emprender el viaje. Esos idiotas son pésimos para implementar sus reglas. ¿Acaso tienes miedo, Reiner? ¿Qué acabas de decir? ¿Qué te hace pensar que le tendría miedo a esos bárbaros? Que Nari te dejó llorando una vez. De acuerdo. Bien jugado. Reiner soltó un profundo suspiro de frustración. Entiendo por dónde va esto. Déjame recapitular. El objetivo que tu maestro pretende con nosotras es que te ayudemos en la prueba de aventureros. De manera inconsciente, desvié la mirada en otra dirección. Lamento las molestias que esto les puede llegar a generar. Kian es demasiado terco. Tu maestro no sabe mucho de tu vida si piensa que soy una buena opción. Según en palabras de muchos, tienes un gran futuro por delante. Es muy diferente ser la mejor de la academia a ser el mejor de tu región o de tu continente si nos ponemos ambiciosas. Estamos hablando de pruebas de menor rendimiento. No necesitamos ser las mejores, sino que nuestro esfuerzo nos haga ser tomadas en cuenta. Reiner sonrió, antes de tomarse la barbilla y pensarlo durante unos segundos. En serio, me siento halagada por que me tengas en cuenta. Y me encantaría ayudarte. Pero creo que ambas estamos de acuerdo que esto sería un abuso a mi confianza. Respeto tu objetivo, pero creo que es demasiado como para dejarme la vida en él. Lo entiendo perfectamente. El rechazo de Reiner fue muy educado que ni siquiera pude enfadarme. Tenía un buen punto. Hacer que arriesgue su vida por alguien a quien apenas conoce es una locura. Si esos eran todos los temas que íbamos a tratar, ¿te molestaría? No sabía que habías cambiado tanto, Reiner. Antes de que yo pudiera hablar, Nova envolvió con un brazo a Reiner y la acercó a ella. Creo que ya te he dado mi punto sobre este tipo de entretenimiento. Además, no entiendo de lo que hablas. Nova, agradezco tu intención. Pero no deberías de hostigarla de esa manera. Por favor, Reiner. Lo que tú quieras. Dilo, y nosotras te lo daremos. Siempre y cuando accedas a la petición de Nari. ¿Qué? Me quedé sin aliento ante las palabras de Nova. No por la sorpresa, sino que mi bolsillo había empezado a sudar frío. ¿En serio intentas comprarme? Nova, creo que es mejor que vuelvas a replantear tu propuesta antes de decirla. No hablamos de dinero.
Pero si podemos hablar de otro tipo de intercambio. No hables con ese tono. Me das miedo. Eres fanática de los libros de Chris Williams, ¿verdad? Reiner se detuvo en seco cuando Nova hizo esa pregunta. Trató de ocultar su interés, pero pude ver cómo sus ojos se iluminaron por un breve instante. ¿Qué hay con eso? ¿Qué pretendes, Nova? ¿Qué nos dirías si yo pudiera conseguir el tercer tomo? Reiner quedó boca abierta. Intentó recuperar la compostura, pero para este punto le fue imposible. Nova se apartó y la miró con emoción. Estás fanfarroneando. Es imposible que tú puedas conseguir un libro así de raro. Mi cumpleaños está cerca. Mi papá quiere comprar mi cariño a toda costa. ¿Quieres más pruebas? De acuerdo. ¿Qué es lo que quieres? Creo que es demasiado obvio. Ayuda a Nari con la prueba. Y te consigo el tercer tomo de teoría mágica avanzada. Pareces demasiado segura de ti misma para decir algo así. Más te vale cumplir con tu promesa. O puede que las cosas se conviertan en un infierno para ti. Me interpuse entre Nova y Reiner, justo cuando noté que ella había empezado a acercarse con cierta amenaza. Aún puedes dar un paso al costado si crees que la oferta no es lo suficientemente tentadora para ti. En ningún momento dije que la oferta fuera mala. Solamente quise dejar en claro las consecuencias si llega a ser un engaño. Me ofende tu desconfianza. Reiner dio un paso atrás. Se acomodó el cuello de su uniforme, antes de hablar con un tono más tranquilo. ¿Qué tengo que hacer? Me alegro que hayas preguntado. Kian emergió de la oscuridad justo frente a nosotras. Había sido tan silencioso que nos tomó con la guardia baja. De inmediato, Nova y Reiner apuntaron su magia en su dirección. Aléjate. Ni se te ocurra dar un paso más. Kian. ¿Qué demonios te dije? No tenemos tiempo para ponernos sentimentales. Ya saben lo esencial, o seguirán pensando lo peor de mí. Es difícil limpiar tu imagen si sigues actuando así. Tenemos cosas más importantes por hacer. Y estos solo están siendo obstáculos. Con un chasquido de sus dedos, el entorno cambió al instante. La oscuridad que nos rodeaba se desvaneció y nos llevó a las afueras del bosque. El aire me golpeó el rostro y mi cabello me bloqueó la vista. Tardé unos segundos más en procesarlo, antes de notar que habíamos llegado a las montañas de Montalio en un abrir y cerrar de ojos. Admito que ese viejo es más habilidoso de lo que pensé. Hasta que alguien valora mis talentos y virtudes. Tampoco quieras presumir. Di un salto para acercarme a Kian. Lejos de tener su expresión relajada, parecía extrañamente serio. ¿Dejarás el misterio y nos dirás qué está pasando? ¿Recuerdas este sitio? Guarde silencio. Sin prestarle mucha atención a Kian, solo di un vistazo rápido. Yo no tengo buenos recuerdos de este sitio. ¿Usabas este lugar para entrenar? ¿Ah? ¿Cómo supiste eso? Tengo buena intuición. No me hubiera gustado ser ese tronco.
Para este punto, las explicaciones deberían ser pocas. Sí, sí. Nari quiere entrar a un torneo. Y fuimos. Tomadas en contra de nuestra voluntad para apoyarla. No me agrada el sarcasmo en los adinerados. Tampoco es que tu opinión me importe mucho. Ya basta. No necesitamos una pelea en este momento. Me agrada. Se ve que tiene agallas. ¿Dejaremos de dar vueltas sin sentido? No necesitan saber más de lo necesario si no están dispuestas a ayudar a Nari. No seas tan desconfiado. Soy una persona de palabra. Ayudaré en lo que me sea posible. Eso es suficiente para ti. Lamento las maneras, pero el tiempo que tenemos es limitado. Descuida. Yo tampoco quiero estar mucho tiempo aquí. ¿Cuál es el plan? Nos reuniremos dentro de 3 días para las pruebas. ¿A dónde iremos? No puedo decírtelo exactamente, ya que cambian constantemente la ubicación. ¿Tendremos algún tipo de entrenamiento al respecto? No puedo enseñarles nada en tan poco tiempo. Será mejor que lo escuchen por mis palabras. Son pruebas de bajo rendimiento. Así que podrán salir vivas de ahí. Qué manera tan sutil de decir que somos débiles. Digamos que es lo más realista para nosotras. En pocas palabras, Nari pretende usarnos como carne de cañón. Si alguna de ustedes llega a clasificar, podrían ofrecer su plaza voluntariamente a Nari. Oye, escuche de eso. La transferencia de plaza es un proceso costoso, pero puede hacer que Nari logre clasificar si alguna de nosotras lo consigue. Técnicamente, ¿eso no sería trampa? No cuando pagas lo correcto. Solo tengo una pregunta antes de adentrarme en esta locura. ¿A qué clase de pruebas seremos aspirantes? Usualmente son duelos mágicos. El último en pie gana, aunque puede llegar a variar dependiendo del supervisor. ¿Vamos a morir? Apoyé mi mano en el hombro de Nova para tranquilizarla. Nadie va a morir. Estaremos bajo el cuidado constante. Puedes rendirte por voluntad propia para ser salvada por uno de los supervisores, pero serás descalificada. Por mi parte, esas son todas mis dudas. Reiner se acercó a Kian. Y ambos cruzaron miradas. Si eso querías obtener de nosotras, felicidades. Lo conseguiste. Ayudaremos a Nari. Una pena, porque aún hay cosas por discutir. Kian levantó la mirada. Ese gesto fue suficiente para saber lo que pasaría. Con cuidado. Tomé de la mano a Nova. Gracias por esto. Nos vemos en un rato. ¿De qué estás? Nova no pudo terminar su frase cuando desapareció en un instante. Reiner también lo hizo. Y en cuestión de segundos volvimos a la soledad. ¿Desde cuándo te importa tu reputación? Desde siempre. Si tan solo te molestarás en verlo. Te has vuelto bastante blanda. ¿No sería al revés? No recordaba que Kian le tuviera tanta paciencia a los jóvenes. Parecen ser buenas personas. Lo son.
Y me siento culpable por meterlas en esto. Creo que ya habíamos discutido eso. No. Claro que no. Todo fue tan repentino que ni siquiera yo sabía si estaba diciendo la verdad. Kian dejó escapar un profundo suspiro. Su mirada seguía fija en la nada. ¿Me vas a decir qué está ocurriendo? ¿Qué te hace pensar eso? Tú fuiste el primero en descartar mi idea de llevar a Nova a una prueba. Y ahora lo permites sin ninguna razón aparente. Tú fuiste el primero en descartar mi idea de llevar a Nova a una prueba. Y ahora lo permites sin ninguna razón aparente. Me temo que no puedo esconderlo. Es mejor que lo escuches de mí, antes que de alguien más. ¿Sucede algo? Algo pasó con Olivia. Ay. ¿Y ahora qué hizo? Nunca había sentido que un viaje en toda mi vida fuera tan largo. Mis pies apenas respondían mientras caminaba. Ocasionalmente, la campana de salida me sacaba de mis pensamientos para seguir avanzando. No tuve noción de cuando salí por la entrada principal de la academia. Pude recomponerme por un momento, cuando sentí como unos brazos me rodeaban en un cálido abrazo. Quedé rígida por un instante, hasta que escuché la voz de Nova. Cielos. Por un momento creí que todo esto había sido un sueño. ¿Todo está en orden? Nari, ¿me estás escuchando? Ah. Yo. Lo siento. Me distraje un poco. Nova chasqueó la lengua ante mi respuesta. Pues te veo con bastantes dudas. ¿Estás segura? Rompí el abrazo de Nova justo cuando ella trató de acercarse aún más. Cuando lo hice, pude ver una evidente confusión en sus ojos. Tengo que irme. Recordé que tengo que llegar a casa pronto. Y estoy perdiendo el tiempo aquí. Espera. No se suponía que íbamos a hablar sobre... Te prometo que lo haremos mañana. Estoy algo apurada. En el momento que di la vuelta para avanzar, terminé por chocar con alguien. Sin embargo, no me tomé el tiempo para asegurarme que estuviera bien y seguí avanzando. Nari, aquí estabas. Me preguntaba si... ¿Qué carajos te pasa? ¿A dónde vas? ¿Estás bien? Sí. Pero quien no parece estarlo es otra. ¿Te le sucede? No tengo idea. Simplemente dijo que tenía que llegar a casa temprano y se fue como loca. Debe aterrarle su propia familia. ¿O no encontraría otra razón para que se ponga así? No. En realidad es extraño, ya que ella detesta a su familia. Especialmente a su madre. Esperemos que no sea algo grave. O tal vez las cosas puedan ponerse más interesantes para nosotras. Cada pisada se volvía más pesada que la anterior conforme me acercaba a casa. Mi corazón estaba a punto de salir de mi pecho. Y mi mente creaba todo tipo de escenarios.
Ella dijo que sería tu último intento. Y todos apuntaban hacia un único desenlace. En ese instante, tenía tantas emociones conmigo que ni yo podía saber qué estaba sintiendo. Solo quería llegar a casa y verla a ella. Quería ver su estúpida cara y ver con qué clase de sermón saldría hoy. Traté de regular mi respiración cuando llegué a la puerta. Solo hasta que estuve completamente calmada, puse mi mano en la perilla. Tragué saliva y abrí la puerta. Cuando entré, el olor a comida invadió mis narices y en mi estómago se sintió un hueco. Era estofado. Estoy en casa. Las palabras salieron de mi boca, más por costumbre que por voluntad. Escuché pasos por las escaleras de la cocina. Cuando levanté la mirada hacia el piso superior, la vi a ella. Por fin regresas. Pensaba en enviar a tu padre. Tampoco exageres. No tardé demasiado. Siendo tú quien está fuera. Cada minuto cuenta. Solté una carcajada mientras Olivia descendía por las escaleras. Cuando ella estuvo lo suficientemente cerca de mí, estiró su mano para tomarme de la mejilla. Pero yo retrocedí. ¿Qué sucede? ¿Ya no saludas a tu madre? No es eso. ¿Pasó algo en la academia? Tampoco. Es algo distinto. Pues mírame a los ojos. Y dime qué está pasando contigo. Yo no te enseñé a hablar con ese tipo de indirectas. No tenía idea de qué estaba sucediendo. El valor que se había acumulado de camino a casa se desvaneció en un segundo. Ahora sentía como mis manos temblaban y arrastraban mis palabras. ¿Te parece bien si lo hablamos después de cenar? Hice su comida favorita para ambos. Sí. Claro. No hay problema. Busca a tu padre. Debería de estar en su laboratorio. Dejé caer mi bolsa a un costado de la puerta y comencé a caminar hacia el sótano. Me moví por la sala de estar y llegué al pasillo que me llevaba a las escaleras para descender. Pero estaba bloqueada por la puerta. Rus, ¿estás ahí? Toqué la puerta con fuerza, pero no recibí respuesta. Insistí por unos segundos más, pero nadie respondió. Voy a entrar. Espero no estar interrumpiendo algo. Bajé por las escaleras y llegué al laboratorio de Rusmon. La habitación estaba oscura y apenas era iluminada por el tenue brillo del contenido de los matraces y los frascos de poción. Con cuidado, elevé una pequeña llama hacia el techo de la habitación. Pasaron unos segundos y el fuego fue absorbido por el candelabro de la habitación. La luz regresó, al menos la suficiente como para saber por dónde estaba caminando. El lugar estaba hecho un asco. Había anotaciones tiradas en todas partes. Algunas zonas de trabajo seguían sucias, y gran parte de las plantas de muestra tenían basura y maleza en sus macetas. Levanté las hojas y las dejé en el escritorio de Rusmon. Seguí buscando con la mirada, pero no tuve éxito.
Rusmon. ¿Dónde demonios te...? No pude terminar mi frase cuando vi a Rusmon aparecer de la nada frente a mí. Retrocedí de un salto. Pero antes de que pudiera dar un grito, él puso su mano en mi boca para detenerme. Me alegra que estés aquí, cariño. ¿Cómo han ido las cosas en la academia? ¿Por qué no respondes? ¿Acaso? Olvídalo. Rusmon retiró su mano de mi boca al darse cuenta. ¿Por qué eres así? Perdóname. Desde la última vez que te dejé actuar con libertad aquí, casi nos echan de casa. Todavía no me perdonas eso, ¿verdad? Se llama precaución. No es como si los componentes estuvieran en buenas manos contigo. Olvidemos eso. ¿Qué te trae por aquí? Olivia llama para cenar. Hizo estofado. Perfecto. Rusmon frotó sus manos. Y se quitó los guantes de cuero que lo protegían. Sin embargo, no pude evitar notar un débil destello púrpura saliendo de ellos. ¿Acaso descubriste algo nuevo? Tal vez esto pueda llamar tu atención. Rusmon se acercó a los matraces. Algunos seguían sumergidos en el caldero que estaba en el centro de la mesa. Cuando él retiró la tapa, el vapor comenzó a dispersarse por la habitación. ¿Recuerdas la infusión en la que mostraste interés? No. En realidad no. Rusmon tomó una de las pociones y se acercó a su mesa de trabajo. Cuando el vapor dejó de empañar el cristal, el brillo de la poción se mostró. Era un color verde, tan oscuro que apenas pude distinguirlo. ¿Por qué se ve así? Intenté agregar clavel de montaña. Es un buen catalizador, pero le dio una pinta horrible. Me quedé en silencio unos segundos, procesando lo que Rusmon estaba diciendo. Miré por un instante la poción, y luego a Rusmon antes de darme cuenta. ¿Cómo conseguiste un ramo de lecho oscuro? Sí que eres bastante rápida, ¿verdad? Pero, ¿cómo hiciste para conseguirla? Fue difícil. Pero mi petición a la capital por fin tuvo una respuesta. Aunque la mala noticia es que solo pude conseguir un poco. ¿La asociación médica te respondió? Pensaba guardarlo como una sorpresa. Pero no soy muy bueno con estas cosas. Por todos los cielos, Rus. Me alegró por ti. Al mismo tiempo, Rusmon y yo nos dimos un fuerte abrazo. Mi peso no significó nada para él cuando me levantó del suelo con facilidad. Cada vez más cerca del sueño. ¿No? Por supuesto. Pero esto no sería posible sin tu ayuda. ¿Estás bien? Ah. Sí. Lo estoy. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué estoy hablando del trabajo de nuestras vidas? Y no pareces tan emocionada como yo. Rusmon dejó la poción en la mesa. Y me miró con duda. No es nada. Solo algunos problemas en la academia. Los festejos pueden esperar si tú no estás bien. No es nada grave. Te lo prometo. Nari. Rusmon.
¿Por qué tardan tanto? La voz de Olivia se escuchó al final de las escaleras. Rusmond, tras unos momentos de silencio, asintió. Sabes que puedes hablar de lo que quieras. No quiero que te vuelvas a sentir sola. Descuida. Lo tengo en cuenta. No hagan que vaya por ustedes. No se atrevería. Ambos soltamos una carcajada. Antes de subir a cenar. Nari. Apenas si toqué la perilla de la puerta de mi habitación. La voz de Olivia me detuvo abruptamente. ¿Sucede algo? No me vengas con esa cara. Dijiste que querías hablar. En realidad, no es nada importante. Lamento mucho haberte hecho perder el tiempo. Creo que ambas sabemos sobre lo que quieres hablar. Mordí con fuerza mi labio. Olivia no esperó a mi respuesta. Cuando abrió la puerta y entró a mi habitación. No quieres verlo como una conversación madre e hija. Así que, hablemos. De mujer a mujer. Olivia se sentó en el borde de mi cama, sin mirarme directamente. Solo después de varios minutos, levantó sus manos, indicando que cerrara la puerta. Ya sabes lo que opina tu padre sobre las peleas. Sin decir nada, obedecí al instante. Por un momento, no supe cómo iniciar. Tenía tantas cosas para decir en este momento. Pero la emoción volvía casi imposible que pudiera encontrar las palabras y hablar apropiadamente. Mis manos temblaban de manera incontrolable. Sin embargo, apreté los puños y aclaré mi garganta. Te ves bastante orgullosa para saber lo que hiciste. Olivia quedó boca abierta cuando vio que no dudé ni un segundo en recriminarla. ¿Orgullo? ¿Piensas que me produce placer evitar que trates de acabar con tu vida? Ahí vamos de nuevo. Ya te habías tardado en empezar con eso. ¿Qué demonios te sucede, Nari? Oh, discúlpame. ¿Esperabas que estuviera feliz porque estás entrometiéndote en lo que quiero hacer con mi vida? No me hables con ese tono, jovencita. Yo soy No tú. te atrevas a terminar esa frase. Tú no eres mi madre. El silencio que nos siguió se sintió tan pesado. Olivia me miró. Sus ojos eran una mezcla de furia y tristeza. Yo no quise decir eso. Simplemente. ¿Cuándo entenderás que lo hago por protegerte? ¿Alguna vez te has preguntado cómo me siento al saber que quieres arriesgar tu vida como una salvaje? Apreté los dientes, intentando contener mi respuesta. Pero fue en vano. No me produce ningún orgullo proteger a mi hija de lo que pueda pasarle. Supongo que no es tan difícil cuando destaco mínimamente en algo. ¿No? ¿De qué estás hablando? No te hagas la tonta a estas alturas. No sé de qué estás hablando. Ya me tiene harta este cuento de... Yo soy la que sufre aquí.
¿Te has puesto a pensar en cómo me siento al respecto? Pude ver cómo Olivia vaciló por un momento. ¿En serio eres tan egoísta? ¿Realmente esperas que permita esa vida? ¿Por qué te importa lo que yo haga? ¿Por qué no quiero perderte? ¿Qué? Olivia desvió la mirada. Era como si admitir eso le diera vergüenza. Cuando tu madre murió, me pidió que te cuidara. Y honestamente, creo que me obsesioné con esa idea. Yo lamento si fui una pésima madre, pero jamás voy a permitir fallarle a alguien quien verdaderamente te amo, incluso si eso no te gusta. Ahora entiendo. Di un paso hacia la puerta, sin intención de seguir con esta conversación tan absurda. Tuve que estropearlo. Sabe que decir eso siempre me hace sentir mal. ¿Es egoísta de mi parte cumplir con mis sueños? Yo no quería decir eso. Pero a veces es tan egoísta y celosa de lo que hago. No quiero que sienta que ha fracasado como madre. Entiendo que eran grandes amigas, pero eso no le da derecho a decidir por mí. ¿Realmente querías eso para mi vida? Es vergonzoso. Pero te sigo necesitando igual que el primer día. El movimiento de un arbusto al costado de la lápida me hizo levantar la guardia. De inmediato, me preparé para arrojar una llamarada a lo primero que saliera de ahí. Si eres un ladrón, será mejor que lo pienses 2 veces antes de salir. El arbusto quedó en silencio durante algunos segundos. Sin embargo, volvieron a moverse. Pero la figura que emergió era extrañamente familiar. Rus, ¿qué haces aquí? Tallé mis ojos varias veces para comprobarlo. Frente a mí estaba Rusmon. Vestía un grueso abrigo y iluminaba su camino con el tenue brillo de una vela mágica. Su rostro estaba lleno de arañazos, y su nariz estaba roja por el frío. Imaginé que estarías aquí. No tenías por qué venir. Me he mantenido al margen sobre el debate que tienen tú y Olivia. Pero creo que ya es momento de acabar con esta locura. No voy a regresar con ella. ¿Crees que una rabieta solucionará mágicamente las cosas? Por supuesto que no. Pero no pretendo. Es la misma excusa que Olivia tiene. Ambas son demasiado orgullosas como para hablar genuinamente de cómo se sienten al respecto. Rusmon se acercó demasiado a la lápida, pero yo lo detuve de inmediato. De acuerdo. Entonces, hablemos como es debido. Tengamos el respeto por su memoria. ¿Qué tanto escuchaste? Lo suficiente para saber que estás igual de arrepentida que ella sobre lo que dijiste. Dios. Ahora me siento como una estúpida. Nari. Yo no soy nadie para decirte cómo tendrías que hacer las cosas. Pero te conozco lo suficiente para saber lo que harás.
¿Realmente quieres que las cosas terminen así? En serio, traté de decirlo. Ya no quiero que me trate como una niña. Únicamente porque mi madre se lo pidió. No puedes pedirle tal cosa. No es como lo quieres ver. Ella no quiere ser un obstáculo. Únicamente le aterra la posibilidad de escoger mal. Tal vez tú no la veas como tu madre. Pero ella te ve como su vida entera. Si algo llegara a pasarte, jamás se lo perdonaría. ¿Realmente soy tan egoísta como dice? ¿A qué le tienes miedo, Nari? A nada. Simplemente. No lo había visto de esa manera. Lo creería sin problemas. Solo si no tomamos en cuenta que tú y Olivia no se caen bien desde que se conocieron. Tú la conoces mejor que yo. Deberías saber por qué las cosas son así. Nari. Conozco lo suficiente a Olivia para saber que no intenta tomar el lugar de tu madre. Russ dio un profundo suspiro. Antes de seguir con una voz más calmada. Entiendo que el dolor de la pérdida te haga pensarlo. Pero eso no te da derecho a lastimar a los demás. No defiendo la postura de Olivia. Pero solamente trato de hacerte ver que es su primera vez viviendo. Y puede equivocarse tantas veces como tú. ¿Crees que le haya dolido cuando? Bueno. ¿Cuándo le dije eso? No deberías preocuparte demasiado por eso. Al final de todo, ella te ama demasiado como para dejar que una pelea la separe de esa forma. ¿Qué cara pondré cuando regresé con ella tras todo el escándalo que hice? Si te soy sincero, Nari, no deberías de buscar las palabras para disculparte. Simplemente, trata de expresarte sin miedo. Apuesto a que ella va a entenderlo. No sé si sea tan fácil. Será un viaje largo. Y es mejor que salgas sin algo que te produzca un arrepentimiento. No necesitas darme esperanzas. Siempre supe que llegaría este día. Aunque no tan rápido. Pude escuchar cómo la voz de Russ se quebró en esa última frase. Supongo que un padre debe de apoyar a su hijo. Incluso cuando sus sueños son lejos de él. ¿En serio, Russ? No es gracioso que juegues así con mis ilusiones. Russ. Dime que es una broma. Mi corazón se detuvo un instante. En cuanto miré a Russ, pude notarlo al instante. Y aunque su afirmación fue lenta, sentí un alivio que no podía describirse con palabras. El problema no es conmigo. Si logras convencer a tu madre, podrás irte. No sabía cómo reaccionar ante la emoción que sentí en ese momento. Intenté abrazar a Russ. Pero él me detuvo en cuanto me acerqué. Pero Olivia es la mujer a la que amo. Yo tampoco quiero que alguien salga herido aquí. Perdón. Me emocioné de más. ¿Sabes? Tú eres todo lo contrario a tu padre en su juventud. ¿En serio? Él y yo nunca hablamos mucho sobre el tipo de persona que fue a mi edad.
Rus aclaró su garganta con una tos fingida para ocultar sus sentimientos. El silencio fue incómodo. Pero no duró mucho. Incluso cuando no convivieron mucho. Eres su viva imagen. En serio los extraño. Yo también, Nari. Pero apuesto a que estarían orgullosos por ver en la persona a que apuntas a convertirte. Rusmon se sentó en el suelo, con la espalda recargada en el mármol de la lápida, admirando el paisaje. Yo hice lo mismo. Y apoyé mi cabeza en su hombro. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Cómo era mi padre, exactamente? Ingenuo. Algo torpe. Y bastante impertinente. Pero un gran amigo. Lo debes de conocer mucho mejor que yo. Heredaste su necedad. A veces parece una desventaja. Pero es una actitud bastante formidable en la situación adecuada. No sé si deba tomarlo como un insulto o un cumplido. Estaría feliz de ver que su hija sigue sus pasos. Es vergonzoso si lo dices de esa manera. No lo sé. Cuando naciste, pasó una semana entera presumiendo cuando aprendiste a caminar. Bueno. He escuchado que no le gustan ese tipo de cosas. Si me lo preguntas así, es más que probable que no le hubiera caído bien del todo que quisieras alejarte. Pero lo habría entendido. Desde darte tu espacio para crecer. Y para que descubras tu lugar en la vida. Rus. ¿No estás molesto porque quieras ser algo más? ¿Y no una alquimista? Al principio sí. Pero pronto me di cuenta que esos fueron los mismos errores que me hicieron terminar aquí. ¿Te desagrada tu vida? Por supuesto que no. Amo con toda mi alma mi vida. Amo a Olivia. Tú eres mi adoración. Y estoy haciendo algo que siempre quise desde pequeño. Pero siempre tuve el arrepentimiento de no haberme arriesgado más. El tiempo no espera a nadie. Y más pronto que tarde, tú también te darás cuenta de lo que hablo. Valora cada momento. Y aprovecha cada oportunidad. Nunca sabes cuándo será el último intento. Rus me dio un golpe en la espalda. Vive sin arrepentimientos. Cuando vuelvas a este lugar, esperamos que tengas muchas cosas que contarnos. Estás nerviosa, ¿verdad? Un poco. Nunca había salido de aquí. ¿Qué estás comiendo? Bocadillos de miel. Pensaba que los detestabas. Ya te dije que son los nervios. ¿Has salido de Montalio alguna vez? Algunas veces. Pero no negaré que esto se siente diferente. ¿Sabes? A veces yo tengo una manera de ver este tipo de cosas. ¿No ibas a decirlo? No lo sé. Es algo vergonzoso para mí. Nova.
Yo pasé 2 años enteros haciéndole la vida imposible a una huérfana sin saberlo. No creo que lo tuyo sea algo más vergonzoso. Está bien. Tienes un punto. ¿Qué será de la vida de todas estas personas? No entiendo tu pregunta. Ver a otras personas con sus propios problemas. Ver cómo sus decisiones las llevaron a estar aquí. Me hace saber lo grande que es este mundo. Sí. Y este lugar es demasiado diminuto a comparación. Es aterrador saber que Nari puede estar sola en un mundo muy diferente al que ha vivido toda su vida. No pienses en esas posibilidades. Y piensa en lo que podría pasar si lo consigue. Entonces me quedaré sola. Descuida. Claire no te tocará ni un pelo mientras yo respire. No te desanimes. Estoy segura de que ella no te olvidará tan fácilmente. Mi abuelo una vez me dijo que las grandes amistades pueden sobrevivir al tiempo y la distancia. Y seguir igual de fuertes. ¿Estás llorando? No. Estoy limpiando mis ojos con agua. No te pongas así. Ella ni siquiera se ha ido todavía. Guarda esas lágrimas. Me agrada saber que Nari se rodeó de tan buenas personas. ¿Podrías dejar de parecer así? ¿Qué demonios haces aquí? Es parte de la costumbre. ¿No esperaban que las dejara solas en este gran día? Pues, la prueba es de Nari. Y eso sigue siendo un pequeño gran detalle. Lo que trató de decir es que no es como lo había escuchado. Nari mencionó acerca de grandes coliseos y esas cosas. Alguien necesita dejar de consumir esas historias. No tenemos la culpa de no saber nada de un torneo en el que fuimos metidas a la fuerza. ¿Se supone que eso fue una ayuda? Estamos hablando con la verdad. Eso no importa. ¿Dónde está Nari? Pensaba que estaba con ustedes. ¿Tienes idea de lo que le pasa? Nova, no seas entrometida. Tenemos derecho a saberlo. Después de todo, estamos en esto juntos. No es nada personal en contra de ustedes, solo es un comportamiento digno de ella misma. Nari ha realizado estas pruebas en anteriores ocasiones, y ha fracasado en cada una. Es algo que hace para la buena suerte, aunque realmente no le ayuda en nada. Nunca creí que Nari fuera creyente de la iglesia. No lo es. De hecho, nadie en su familia. Es una historia larga, pero Nari es consciente de su falta de fe. ¿No es algo hipócrita hacer plegarias únicamente por conveniencia? En realidad ella hace promesas. ¿Dije algo gracioso? En mi familia también existe esa práctica. Bajo otro nombre. Pero que al final del día sigue siendo lo mismo. Cada año dejamos un poco de la prosperidad que hemos tenido. Algo parecido a una ofrenda. No es muy complejo. Pero es como si diéramos un poco de lo que tenemos para que Dios no piense que nos olvidamos de Él. Eso es ridículo. Como si una simple estatua pudiera. Ah. Sí. ¿Qué estaba diciendo? Es una práctica muy interesante.
Siguiendo con el tema. ¿Nari hace lo mismo? Algo así. ¿Qué promete hacer exactamente? Ni idea, nunca hablamos de eso. Debí suponerlo. Nos desviamos mucho del tema. ¿Qué nos espera allí? Sigo sin tener una idea clara. Lo siento. Suenan preocupados. Las posibilidades son aterradoras. No hay manera de que nos llegue a pasar algo. ¿Verdad? Alguien tenía el trabajo de ponernos al corriente con eso. No diré nombres. Si nuestra relación siguiera igual, ese chiste te habría salido caro. ¿Me culpas por señalar problemas obvios? Se nota que no se quieren en lo absoluto. No. En realidad ambas son así de insoportables. Nari, donde sea que te hayas metido, sal de ahí y deja de hacerte la interesante. No me estoy haciendo la interesante. Simplemente tengo algunos problemas. Nari, ¿estás allá arriba? No. Por supuesto que no. Habla con la verdad. Prometemos no reírnos. No hables por todos. Reiner, Está bien. No te pongas así. ¿lo ves? Todo está bien. Pueden bajarme de aquí. Cuando Nova y Reiner dejaron de reír a carcajadas, finalmente me ayudaron a bajar del árbol. ¿Qué demonios hacías ahí? Escuchando sus opiniones sobre mí. Eso te pasa por espiar. Lección aprendida. Nova contuvo otra risa. Antes de hablar con más calma. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Ya lo verán. Esto solo fue una parada por compromiso. Y supongo que para este punto, Kian ya les habló un poco de este sitio. No somos nadie para criticar las creencias de las demás personas. ¿Por qué me miran así? Olvídalo. Kian. ¿Me haces los honores? Sin decir ni una sola palabra, Kian comenzó a bajar por las escaleras del templo. Unos segundos después, Nova y Reiner lo siguieron. Yo me detuve por un minuto, admirando por un breve instante el bosque, antes de avanzar también. Lamento mi comportamiento de los últimos días. Mis problemas no son excusa para lo que ustedes están haciendo por mí. Por mí no hay ningún inconveniente. Tampoco para mí. Tenemos tiempo. Así que deberías darnos un repaso rápido antes de pensar en otra cosa. Ahora que lo pienso. ¿Cómo hicieron para escaparse de sus padres? ¿Eso importa? ¿Quieres saber por adelantado a quién entregarle tu ataúd? Eres muy graciosa. Simplemente pedí permiso. Yo no soy como nadie para que desconfíen de lo que hago. Pues vamos a arriesgar el pellejo. Sobre eso, hay algo que quisiera decirles. Debí decírselos en cuanto lo supe, pero tuve algunos problemas al respecto.
Tengo entendido que no serán pruebas mágicas, sino pruebas de campo. Nova y Reiner alzaron una ceja al mismo tiempo. Cuando se realizan pruebas para el torneo, hay dos maneras en las que pueden evaluar su rendimiento y ser escogidos como participantes. Las pruebas de magia implican demostraciones, y tal vez algún duelo de práctica. Las pruebas de campo son ejercicios hechos al aire libre. En lugar de ser evaluaciones individuales, son hechas colectivamente. Nunca me había sentido tan tonta en mi vida. ¿Te refieres a una especie de todos contra todos? Son pruebas menos exigentes, pero a cambio son más extensas. Estoy siendo confusa ya que también soy nueva en esto. Me apena decirlo, pero estamos en la misma situación. Las pruebas de campo son útiles para observar muchos aspectos dentro de los duelos. No es tan recurrente debido a las lesiones que causa cada año, pero las reglas han cambiado muchas cosas que antes resultaban riesgosas. Como un ejemplo de lo que les podría esperar hay. Tal vez tengan que avanzar por un bosque embrujado. Bosque y embrujado no pueden ir en una misma oración, anciano. Solo digo que es una posibilidad, no una realidad. ¿Acaso tienes miedo, Reiner? Son patrañas. Puedo tenerle miedo a algunas cosas, pero nunca a bárbaros que probablemente no conozcan la higiene personal. Ahora que lo pienso, sí que tendrán problemas siendo las novatas de este año. Mierda. Es verdad. Había olvidado por completo eso. ¿De qué están hablando? No. No es nada. Solamente, una vez que estemos ahí, no se separen por nada del mundo. Yo explicaré todo conforme lo requiera la situación. Sé que escondes algo, Nari. Y espero que no metas la pata en esto. Nova entrecerró los ojos y siguió avanzando. Reiner solo asintió, sin decir ni una sola palabra. Pasaron varios minutos para abandonar la maleza y finalmente llegar a un camino de tierra. Nova y Reiner se adelantaron, y de un salto llegaron al otro lado. ¿A dónde nos dirigimos? Llevamos media hora caminando y no veo nada interesante. ¿Acaso todo el trayecto es a pie? No, por favor. ¿Quién dejó escapar una carcajada? En realidad no, solo estábamos avanzando hacia la estación de tren. El lugar designado no está muy lejos de aquí. Pero, por lógica, tenemos que pensar en cómo llegar sin agotarnos. Hace años no escuchaba nada de ese lugar. ¿Aún sigue funcionando? Como desde el primer día. ¿Qué demonios es un tren? Buena esa, Nova. No. En serio. No tengo idea de qué hablan. Cuando Nova dijo eso, todos nos quedamos en silencio, esperando a que fuera una broma. Pero siguió esperando a que respondieran a su pregunta. ¿Es en increíble. serio, Nova? Son unos groseros. Detuve a Nova de inmediato y sonreí, tratando de ocultar mi vergüenza. No era nuestra intención tratarte así, pero nos tomaste por sorpresa cuando hiciste esa pregunta. Perdóname por tener curiosidad. No te pongas así. Seremos más consideradas en el futuro.
No pongas esa cara. Te prometo que no volverá a pasar. ¿Estás segura? Por supuesto. Un tren es algo así como un carruaje gigante siendo tirado por caballos invisibles. Ya te lo explicaré después. Aunque dudo que lo vayas a entender. Oye, Esto es algo que tienes que ver para entender, Nova. Kian mencionó que hiciste pruebas antes de pedirnos ayuda. Así que debes de entender mejor esto de lo que creí. No quiero hablar de eso. ¿Qué dijimos sobre la vergüenza, Navi? Kian. No me hagas esto. Agaché la cabeza con vergüenza, preparándome para el sermón de Kian. Los fracasos son los que te están ayudando a llegar más lejos. Si sientes pena por ellos, ¿realmente aprendiste? Hasta que dices algo coherente. Seguimos caminando por varios minutos más, hasta que en la distancia por fin pudo ser visible una torre de vigilancia. Y a un lado de esta se encontraba el edificio principal de la estación. Aunque parecía un poco abandonada. Varios de los muros de piedra que rodeaban el edificio, incluyendo la entrada principal, estaban caídos y consumidos por la vegetación. El edificio principal no era una excepción, aunque parecía estar mejor cuidado. ¿estás seguro de que este es el lugar correcto? Que las apariencias no te engañen. Pues es difícil viéndolo de cerca. Esta estación sufrió varios cambios a lo largo de los años. Hace años era el principal medio de transporte para toda la ciudad. Pero con la implementación de las reformas y la creación de los caminos, se volvió un medio de transporte de segundo plano. ¿Y por qué sigue en función? Existieron algunas leyes para protegerla. Existen casos aislados como nosotros. La corona no puede arriesgarse a cerrar una de sus rutas, ya que significaría problemas para la logística. Y como no, implica gastar dinero. Eso es ser demasiado tacaño. Y eso que no has visto a los reales. Incluso con todos esos problemas, sigue siendo el método de transporte más efectivo en toda Eldoria. ¿Y qué tiene de especial para que hablen maravillas de él? No utiliza magia para funcionar. Te equivocas. Sigue utilizando las cargas de magia para avanzar. Y esa es una de las razones de que sean tan raros. Esos fueron la primera generación. Cambiaron algunas cosas, y ahora no usan esa energía. Vaya. No lo sabía. Tal parece que yo también estoy un poco atrasada a todo esto. Y no es para menos. Los trenes están reservados exclusivamente para las ciudades más importantes. Probablemente esta estación fue de las últimas construidas. Tal vez antes de que se dieran cuenta que eran igual de costosas que el transporte con bestias de carga. Ah. ¿Por qué me miran así? Bueno. Tú nunca habías hablado con tanta naturalidad Te sobre... pareces a los ñoños de primer año. Cállate. Finalmente llegamos al edificio principal. Una vez ahí, el lugar parecía ser peor que de lejos. Las hojas crujían bajo nuestros pies, reflejando una falta de cuidado en todo el lugar. Este sitio me da miedo. Buen momento para creer en fantasmas.
Tuve que cubrirme cuando el sol me cegó brevemente. Y cuando volví a abrir los ojos, me di cuenta que fue el reflejo de un reloj gigante situado en una de las torres de vigilancia que rodeaba la estación. Este lugar ha vivido mejores días. Todavía recuerdo cómo este lugar premiaba tu fidelidad. Me siento tan viejo. Eres viejo. Mocosas insensibles. El resto de edificios parecían estar vacíos, igual de abandonados. A excepción de uno. Era una cabaña pequeña, perfectamente cuidada, y con un letrero a su lado. Era el dormitorio para los trabajadores. Realmente esperaba algo más impresionante para lo que dijeron. Y es impresionante. Para las personas de hace 80 años. Esto no se compara con una estación de las grandes ciudades. Tenemos suerte de que esta ruta esté conectada a Kratadam. Nos ahorraremos el viaje de 3 días en 20 minutos. Solo espero llegar antes de anochecer. De la chimenea salía un tenue hilo de vapor que se perdía en el cielo, indicando que la cabaña se encontraba habitada. ¿Cómo alguien aceptaría esta clase de trabajo? Debe de ser tranquilo vivir en el bosque con apenas trabajo. Excepto para el señor Mac. Cuando pasas mucho tiempo en soledad, muy bien de la cabeza no vas a estar. Cuando estemos con él, dejen que yo sea el que hable. Entre locos se entienden. Eso es muy astuto. Mi mirada se centró en el andén. Afortunadamente, estaba vacío. Y a su lado, permanecía la locomotora. Pese a estar maltrecha, y con varios rasguños que dejaban en claro su larga vida, la locomotora principal seguía en pie, aunque podría jurar que está cubierta de runas nuevas. De su chimenea brotaba un humo espeso que olía a carbón. Las ruedas estaban llenas de abolladuras, y con bastantes reparaciones mal hechas. Sin embargo, los símbolos inscritos brillaban con intensidad. Detrás de la locomotora venían 5 vagones de madera siendo reforzadas por placas metálicas. Algunos tenían las mismas reparaciones, y algunas ventanas rotas. Si había suerte, uno de los vagones aún contaba con una puerta funcional. ¿Eso es un tren? Han habido mejores. Retiró lo dicho. Realmente es sorprendente. No tuvimos más tiempo para hablar, cuando la puerta de la cabina principal se abrió con un golpe seco, y alguien bajó de ella. Kian dio un paso adelante, tomando el mando del grupo. Solo hagan lo que les digo, y estaremos bien. No quiero preguntar qué pasará si no hacemos caso. Mac no es agresivo. Simplemente vive en un mundo muy diferente al nuestro. No me gusta cuando usan esos términos. El sujeto no pareció notar nuestra presencia en todo este tiempo. Así que Kian aclaró su garganta y lo llamó. Oiga, usted. 4 boletos a Valdris, ¿verdad? El tipo se dio la vuelta antes de que Kian pudiera terminar su frase. Nova y Reiner retrocedieron por la sorpresa, que casi tropiezan. Deja de hacer eso. Yo no fui quien intentó tomarme por sorpresa. El trabajador del andén estaba bien vestido. Usaba un traje que brillaba casi con orgullo.
Su cabello estaba atado en una coleta que ocultaba bajo su sombrero negro. Y con su bastón anotó un número en uno de los pilares del andén. Es un gusto volver a verte, Mac. Pues tan loco no parece. Cállate. ¿Acaso nos conocemos? El trabajador del andén levantó una ceja con duda. No me digas que ya te olvidaste de mí. Veo muchos rostros diariamente. Tendrás que refrescarme la memoria. Kian pareció vacilar por un momento. Pero al notar la seriedad con la que el trabajador lo confrontó, habló con un tono apenas audible. Soy el señor de los duendes. Sus ojos se abrieron de golpe y reflejaron una emoción parecida a la de un niño. De inmediato, el trabajador se quitó el sombrero y habló con un tono casi reverente. Es un gusto volver a verlo, señor. Eso está mucho mejor. ¿Qué tal han ido las investigaciones? Y sobre eso, hablemoslo mientras mis estudiantes se ponen cómodas. Por supuesto. Haré los preparativos. Con un gesto, Kian indicó que avanzáramos. Sin decir ni una palabra, caminamos en dirección del vagón. Ahora sí puedo quejarme. Cada vez nos encontramos con tipos más extraños. ¿Sabes? Entiendo que esto no puede gustarles. Pero no tenemos muchas opciones. Nova se removió en uno de los asientos de madera desgastado y arrojó un cojín destrozado a otro de los asientos del vagón. ¿Y qué se supone que esperamos? Mac es un tipo bastante apasionado por lo que hace. Así que Kian debe estar escuchándolo. No partiremos hasta que él se sienta satisfecho. No parece ser como lo pintan. ¿Por qué tantas preocupaciones? Mac cree en los duendes. Ocurrió antes de conocernos. Menciona haberlos visto. Y desde entonces ha procurado capturar a uno para probar su existencia. ¿Acaso esas investigaciones han dado frutos? No respondí de inmediato. Solo desvié la mirada un poco. Al menos es feliz. Un chillido ensordecedor rompió el silencio. Todas nos llevamos las manos al oído cuando el sonido del tren resonó en todo el vagón. Oye, ¿qué está pasando? Ambas detuvimos a Nova cuando se levantó. Parecía nerviosa y ciertamente asustada cuando el tren empezó a moverse. El chillido del metal persistió por unos segundos, antes de desvanecerse lentamente conforme avanzaba. No me agrada esto. ¿Y crees que a mí sí? El tren tardó en tomar ritmo. Pero una vez que lo hizo, todas pudimos relajarnos. El viejo bosque a nuestro alrededor empezó a moverse. Nova y Reiner admiraron el paisaje por una de las ventanas que aún no estaba tapada por madera podrida, mientras que yo rebuscaba en mis cosas. Mis manos temblaban con cada movimiento. Negar mis nervios sería una mentira, pero ceder ante ellos sería